Hoy vamos a arrancar con árboles y eje, y ahí en la bolilla, en el título de árboles y eje, está cojinete, está acoplamiento, así que yo le mandé los archivos de casi todos los temas que entran ahí en esa bolilla. Vamos a arrancar con árboles y eje y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Seguimos el jueves, el otro lunes, cualquier cosa. ¿Mm? No sé si tenés a mano una polea, aunque sea una polea. ¿Mm? Sí, voy. Acá está la polea. Está bien, pero espera que quiero subirlo a apunte, no me da la opción. Disculpe. Bueno, árboles y eje. ¿Qué es un árbol? ¿Qué es un eje? Son similares, pero se diferencian, principalmente por la función que cumplen. ¿Sí? El árbol es un órgano, es un elemento de máquina, es un órgano giratorio que tiene la posibilidad de transmitir o de recibir potencia. Es decir, el árbol, el esfuerzo, trabaja a la torsión. Y a la flexión. ¿Por qué? A la torsión porque transmite un momento torsor, que es cuando transmitimos potencia, y a la flexión porque tiene que sostener otros elementos de máquina como una polea, un engranaje, una rueda, ¿sí? Bueno, en esta figura tenemos un árbol. Acá tenemos una polea, esto es el corte de una polea, ¿sí? Que está montada en un extremo del árbol, ¿sí? Este es el árbol, ¿sí? En el otro extremo tenemos montado un engranaje. Así se indica un engranaje. Esto significa el diente del engranaje. Y acá tenemos como una rueda que gira libre, que son los apoyos giratorios. Aquí dice del eje, pero en realidad es árbol. Esto es árbol. Acá que tenemos una chaveta. ¿Para qué? Para solidarizar el árbol con la polea. Para que la polea pueda girar cuando el árbol gira, usamos una chaveta en este caso. Y acá también otra chaveta. Y del árbol, digamos, es este cojinete. Este es un rodamiento, esto indica un rodamiento. ¿Se entiende? Acá está el rodamiento. Esto es un eje. Tenemos una polea, una garganta montada sobre el rodamiento que simplemente o gira la polea o gira el árbol, o gira el eje. El eje tiene la posibilidad de girar y que esto esté quieto, o gira la polea y esto está quieto. Esto se ve en donde, en los polipastos. No sé si conocen un polipasto, que son esas máquinas que sirven para elevar carga en los talleres, en los depósitos. ¿Sí? Esto no transmite potencia. Esto no transmite potencia. Esto trabaja solamente a la flexión. ¿Sí? Ahí el profe le va a mostrar, entonces, una polea, que es esto, y no sé Esta si polea. tenés un rodamiento a mano y, Sí, acá está. y un engranaje. Engranaje no tengo, pero. A ver, esperen. Acá tengo un engranaje cónico. Esta es fíjense, acá tenemos la polea, ¿no? En este caso la polea tiene el chavetero, o sea que va con el, con el árbol. Supongamos que este es el árbol. Bueno, este árbol no tiene, digamos, la guía, el chavetero puesto, ¿me entienden?
acá no tiene el chavetero, ¿eh? O sea, hay que hacer el chavetero acá. Y bueno, poner la chaveta para solidarizar la polea con el árbol, ¿eh? Este es un engranaje, decía el profe, bueno, este es un engranaje cónico. Es para un árbol estriado, este. Ya le voy a explicar el profe. ¿Ah? Lo que aparece ahí son, a ver si tengo por acá. Miren, es la polea que está montada con dos rodamientos. Entonces tenemos el eje que es fijo, es fijo justamente, y lo que trabaja es la polea en estos rodamientos. ¿Está? O sea, es como que yo tengo acá, ahí, esto entra acá, de un lado del otro, y gira la polea y el eje está fijo. Ahí está la diferencia grande, ¿eh?, entre un eje y un árbol. El eje está soportando cargas, ¿ah?, de flexión en este caso. El árbol tiene, como decía el profe, tiene también esfuerzos de torsión. Y ahí que la gran diferencia entre un árbol y un eje. Bueno, nosotros después vamos a hacer unos ejercicios sobre eso el jueves, si Dios quiere. Bien. Bueno, hay distintos tipos de árboles. Entonces estamos con que el árbol trabaja a la torsión y a la flexión y el eje trabaja a la flexión. El cálculo de un árbol o de un eje puede parecer similar, se usa más o menos el mismo desarrollo de fórmula, porque si un árbol se lo calcula a la torsión, se lo verifica a la flexión. Y al eje también se lo verifica, se lo calcula la flexión y se lo verifica la torsión. ¿Por qué? Porque un eje, cuando está trabajando, se puede trabar, entonces va a sufrir, por alguna otra razón, va a sufrir un momento torsor imprevisto, y por eso hay que calcularlo a la torsión. ¿Sí? Hay distintos tipos de árboles. ¿Mm? Pueden ser lisos, pueden ser huecos. ¿Mm? Es decir, hay macizos y hay huecos, ¿sí? Bueno, les decía que los árboles pueden ser hueco o macizo. Un árbol hueco, vayan anotando porque después vamos a volver sobre los temas. Un árbol hueco, por ejemplo, es el usillo principal del torno. Ya vamos a ver torno, ya vamos a ver usillo. El ingeniero lo tiene ahí en la mano, pero lo tiene desarmado. Ustedes lo ven así, puede ser que no entiendan nada, pero eso es un elemento importante dentro de una máquina que se llama torno, una máquina herramienta. Después vamos a volver sobre eso. Pero es un árbol hueco. Y lo que tiene en la otra mano es un árbol macizo, que es un árbol de leva. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto árbol de leva? Hemos hecho el análisis topológico del árbol de leva. ¿Qué tipo de par tiene un árbol de leva? No me contesten ahora, pero esas preguntas que les voy haciendo, vayan anotándolas, porque las vamos a volverlas a hacer. En una mano tiene el árbol de leva, en la mano izquierda, y en la mano derecha tenía un árbol hueco. Hay árboles lisos, hay árboles estriados, hay árboles escalonados, hay árboles flexibles, hay árboles acodados. ¿Cuál puede ser un árbol acodado? A ver si alguien se anima a contestar. Ya lo hemos visto, en análisis topológico ya hemos visto algunos elementos. Quiero que vayan relacionando. Un árbol acodado es el árbol de leva que tenía en la mano. ¿Cómo? El árbol de leva. El árbol de leva es un árbol acodado, el que tiene en la mano izquierda el profe. ¿Qué más? Otro árbol importante que yo he dicho que nos vamos a referir siempre
a la Cigüeñal, mecánica. profe. ¿Ah? Cigüeñal. El cigüeñal. Ese es un árbol acodado. ¿Sí? ¿Se entiende? Este Acá es lo un árbol tenemos, César. articulado. ¿Lo ven, no? Disculpa, ¿Qué está César. mostrando? Ahí está el árbol acodado. ¿Ven ahí? El árbol. Ese es el cigüeñal. Bien, sí. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? ¿Mm? Ahora lo vamos a ver al cigüeñal solo, ya se lo voy a mostrar. Bueno. Este es un árbol articulado. Esto es una junta universal, árbol articulado o acoplamiento. También se lo considera un acoplamiento. No sé si esto gira en esa posición y esto también gira en la misma posición. Y entonces se conecta con el motor y se conecta con la parte trasera de la rueda del camión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es lo que se llama en el camión, esto forma el cardán. Este es el árbol de leva que recién estaba mostrando el profe. ¿Sí? Estas son las levas y por eso es acodado. Porque cuando supongamos que el contacto está en esta posición, este hace contacto, este no, cuando gira un poco, este hace contacto, esto hace contacto con las válvulas del motor. ¿Sí? Este es el esquema de un árbol recto, es como una viga simplemente apoyada, y este es el esquema de un cigüeñal, un árbol acodado, ¿sí? Entonces, acá, en estos puntos se lo sostiene al cigüeñal, en estos puntos se lo sostiene al cigüeñal. Esta parte del árbol se llama muñón, muñón de apoyo. Esta parte del árbol se llama muñón de apoyo, ¿sí? Un cigüeñal que tiene 1, 2, 3, 4 cilindros, tiene 5 apoyos. Y un árbol liso, recto, puede tener solamente 2. Ahí tienen el cigüeñal. El profe se lo ha mostrado, un cigüeñal de un solo acodamiento, y acá tenemos uno de 1, 2, 3, de 3 acodamientos para 3 cilindros. Esto, acá va el apoyo del cigüeñal, acá va el apoyo del cigüeñal, y acá va una biela, acá va una biela, acá va otra y acá va otra. ¿Sí? Sí. Una consulta, en donde van los apoyos, ahí van los cojinetes. Sí, sí, señor. El árbol necesita para apoyarse, la parte del árbol, esto se llama muñón, este es muñón de biela, porque aquí va una biela, este muñón o gorrón de bancada, muñón o gorrón de bancada, este muñón de biela, este gorrón de bancada, este muñón de biela y este de bancada. ¿Sí? Estos son los contrapesos. Esto trabaja en el sistema biela-manivela. Acá no se ve la biela, pero ¿cuál es la manivela acá? Este es el eje del árbol. ¿El muñón, profe? No, la manivela es el contrapeso. En este caso se llama contrapeso. Desde el eje de aquí, desde el eje del árbol al eje del muñón de biela, esa es la manivela. ¿Sí? Y la biela va montada acá y va subiendo y bajando en función de cómo se mueve el árbol. A ver. Ahí tienen un motor. Esto lo hemos visto, ¿se acuerdan? Esto lo hemos visto, ¿se acuerdan, no? ¿O no se acuerdan?
Sí, profe. ¿Cuándo lo hemos visto esto? En la primera clase. ¿Cómo han hecho el práctico de análisis topológico del sistema? Han cortado y han pegado nomás. A ver, árbol de leva. Este es un árbol de leva y este es otro árbol de leva. El árbol de leva tiene la función de abrir las válvulas de admisión y las válvulas de escape del motor. ¿Cómo comienza el ciclo de un motor? Entra el combustible acá, porque trabaja el árbol de leva permitiendo la entrada de la mezcla de aire y combustible. Hay un punto, cuando está subiendo, hay un punto de ignición, explota y baja. Entonces esto está subiendo y bajando. Esta es la biela, ¿sí? Este es el cigüeñal. Esta es la manivela. Esta es la biela y esta es la manivela y este es el cigüeñal. ¿Me siguen? Biela, manivela, cigüeñal, cárter donde va el aceite. Eje que transmite el movimiento mediante polea y correa. El eje este al que se refiere es el árbol, es el cigüeñal. Es el primer árbol, el más importante de un motor de combustión. ¿Sí? Y acá teníamos, que lo hemos visto cuando hemos hecho análisis topológico, la biela. Tenemos los cojinetes, lo que preguntaba recién el compañero, ¿sí? Acá está estallado, está despiece, acá está todo armado. ¿Y por qué lo hemos visto eso? Porque nos interesa saber qué tipo de par se produce. Por aquí pasa el cigüeñal. El gorrón de biela, el muñón de biela, esto se monta en el muñón de biela, ¿sí? Y estos son los cojinetes partidos. Cojinete de metales o casquete. ¿Sí? César. ¿Sí? Volvé de nuevo al anterior. Volvé al anterior un ratito. Ahí. Miren ahí la biela. La biela es un eslabón, pero fíjense que está constituido por varias piezas. O sea que varias piezas pueden constituir un eslabón, y el eslabón biela, justamente ustedes han hecho el análisis, tiene movimientos, fíjense, tanto donde van los casquillos como la parte superior, que va montado, digamos, al perno del pistón, ahí, donde está indicando el profe. ¿Se acuerdan que dábamos biela que tenía dos movimientos en las puntas? Eso era biela. En cambio, cuando hablaba de manivela, era porque uno estaba sujeta a la bancada, o sea, sujeta a la bancada, digamos que tomamos eso. Esa va a ser la bancada nuestra, pero el bracito es la manivela. ¿Entienden? Así hacíamos el análisis topológico ese. Bien. Y después acá, este es el muñón de bancada. Esto se apoya en una parte del motor. En la estructura del motor. ¿Sí? Acá. Bueno. Fíjense el árbol, este árbol acodado, acá tiene un orificio. Acá tiene otro, apenas se lo ve. Eso es para que la lubricación viene por el eje del árbol, hay una galería acá, y sale por cada uno de los orificios para lubricar permanentemente y bajo presión la unión entre el árbol y los cojinetes, ¿sí? Porque si no, esto levantaría temperatura y se terminaría agarrando, ¿sí? Bueno, entonces ahí hemos visto unos tipos de árboles. Ustedes tienen este apunte, ¿sí? Tipos de árboles. Árbol liso.
es recto, y aquí en los extremos a este árbol le han hecho una estría. En vez de poner chavetas múltiples, ¿por qué? Porque es complicado armar un chavetero múltiple, directamente se le hace estría al árbol y el macho es con estría y la hembra es con estría para que entre el macho, ¿sí? Árbol escalonado. Esto es típico. Yo le digo, bueno, hablemos de árboles. ¿Cuáles son las partes del árbol? Y ustedes me tienen que dibujar algo similar a esto. Entonces, esto es el cuerpo del árbol. ¿Esto qué es? ¿Esto qué Chavetero, representa? Chavetero. ¿Y esto? también. Bueno, también. ¿Qué tipo de chaveta pondrían acá y qué tipo de chaveta? Entonces acá puedo poner ¿qué? Una Una chaveta rueda. longitudinal. Aquí una longitudinal porque aquí puedo poner una rueda de un engranaje. ¿Y acá qué tipo de chaveta pongo? Transversal. No. Una lengüeta. Ah, bien. Porque la chaveta es acuñada y solamente puede trabajar en los extremos, la chaveta longitudinal. La lengüeta tiene las caras paralelas, Entonces, supongamos que acá va un engranaje y acá va una polea. ¿Me siguen? Algo similar a lo que hemos visto al principio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Acá va una polea y acá va un engranaje. ¿Qué hago yo? Acá va una polea que con una correa lo hago girar al árbol. ¿Para qué? Para que gire este engranaje y me transmita movimiento a una máquina. ¿Sí? Acá va una chaveta tipo cuña, porque tengo que colocar la polea, hacer coincidir el chavetero de la polea con el chavetero del árbol y recién poner a la chaveta como cuña. ¿Mm? Que va, que va apretando, va ajustando y trabaja el apretamiento. No que aquí no puedo poner una cuña. ¿Por qué? Porque tengo que poner la lengüeta, que es de cara paralela, y recién después deslizo el engranaje. En realidad, la secuencia, ¿cuál sería? Lengüeta, rueda engranaje, que la deslizo. Polea, chaveta acuñada. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, ¿y Sí, esto profe. qué es? Esto, ¿y esto qué es? Esta parte, estas, digamos, ¿cuáles son las partes del árbol? ¿Esto qué es? Los muñones. Esos son los muñones, los gorrones, donde se apoya el árbol. El muñón, el gorrón es una parte del árbol que le sirve para apoyarse y para poder girar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces aquí puede ir un rodamiento o un cojinete. Por lo general en este tipo de árbol es un rodamiento. ¿Sí? Ya vamos a llegar a cojinete en general y los cojinetes se dividen en rodamiento y de deslizamiento. Acá tenemos ranurado o con talladuras especiales. Este es el ranurado, el estriado. Nada más que aquí han dibujado, estos son los gorrones, y aquí han dibujado como unos dientes. Eso significa un diente. Lo deberían haber marcado acá arriba también. Árbol hueco. No tengo una foto, un croquis, pero hemos hablado del árbol hueco. Acodado. ¿Qué es esto? Un árbol de leva. Eso es un árbol de leva. ¿Sí? Bueno. Se conocen árboles articulados, los flexibles, los telescópicos. Hay unas máquinas
por ejemplo, hay unas máquinas que son para amolar, que está el motor por un lado, un árbol flexible y la piedra amoladora en el extremo. Tienen la posibilidad de que uno vaya acomodando la piedra en función de del trabajo que necesita hacer. Telescópico es un árbol que tiene la posibilidad en la dirección longitudinal, tiene la posibilidad de alargarse o acortarse mientras cumple la función de transmitir potencia. ¿Sí? Bueno, materiales empleados en la construcción de árboles. ¿Qué se usa? Yo les mando una tabla ahí de con nomenclatura de los distintos aceros, que ya la deben haber conocido, de materiales para la ingeniería, es para que la tengan, ¿no? Los árboles, el acero es el material más frecuentemente que es usado en la fabricación de árboles. Variando adecuadamente la composición, el tratamiento térmico y el tratamiento mecánico, pueden obtenerse propiedades mecánicas que se encuentran entre márgenes muy amplios. ¿Qué acero estamos? Este es un listado que no es solamente este listado, puede haber otros aceros más, pero lo que normalmente se usa, sea de 10-10, sea de 10-20, para árboles poco cargados o de uso esporádico donde sea deseable un bajo costo de fabricación. Árboles poco cargados, ¿a qué se refiere eso? Que no tienen mucho esfuerzo, profe. Que no tiene mucho esfuerzo, que está sometido a bajo esfuerzo. ¿Cómo trabaja esto? Acá, la carga acá es radial, ¿sí? El esfuerzo, si bien es cierto, la carga es radial, el esfuerzo de torsión, la carga radial me va a dar, relacionándolo con la flexión, ¿no es cierto? Y acá la carga es radial, acá también es radial, y acá también va a ser radial, ¿sí? Hay árboles que trabajan con carga axial. Entonces, lo que decía acá la teoría, dice árboles poco cargados, en donde quiere decir que la carga radial o axial no es muy grande. Ahí tenemos un 10-10, un 10-20. Ahora, un 10-10, un 10-20, con cierto tratamiento térmico, le podemos dar mayor resistencia sin necesidad de llegar a un 10-45. Depende para qué se lo necesite. El más común, el acero que más se usa por lo general es el 10-45, y sobre esto se le hacen tratamientos térmicos, sistema de fabricación, una serie de cosas. Y después hay otros aceros más. Tenemos según la norma americana y según la norma alemana. ¿Sí? Bueno, acá tienen conformación. Conformación es cómo lo vamos a armar el árbol. ¿Sí? Bueno, fabricación de árboles rectos, primero. Hasta 150 milímetros de diámetro se construyen a partir de redondos torneados. ¿Qué quiere decir redondo? Barras de acero redonda, acero común y aleado, torneado, escarpado mecánicamente o estirado en frío. Es decir, ¿cómo se consigue la barra? Por ejemplo, se agarra un tocho de acero que sale de acería y se lo puede pasar a forja, o se lo estira en un tren de laminación para darle el diámetro de 150 milímetros. Esa barra de 150 milímetros viene de 6 metros. En las grandes fábricas, en las grandes tornerías, en los grandes talleres metalúrgicos, compran el material por barra, porque a partir de ahí van sacando
distintos trozos de barra para hacer distintos tipos de árboles u otra pieza, ¿sí? Hasta 150 milímetros, 15 centímetros. ¿Mm? Los de mayor diámetro y con escalones pronunciados se forjan, es lo que yo he dicho antes. Los árboles ranogrados se someten a un torneado o a un rectificado final. ¿Mm? Bueno, ahí tienen las características de cómo se fabrican los árboles rectos. El cigüeñal, hay distintas maneras de fabricarlo. En algunos casos se le hace por fundición, se funde el cigüeñal y después se lo rectifica, se lo tornea con una máquina de herramienta. En otros casos se lo hace forjado, en otros casos se lo hace hoy directamente, en algunos casos, pero es caro, se están haciendo en tornos de control numérico. Se pone una barra de hierro y el control numérico, el torno, se encarga de darle la forma que necesitamos. Conformación. Se rige por las piezas que van unidas al árbol o eje. Cojinetes, empaquetaduras y polea. Es importante la configuración de la zona de unión, el buen redondeo de los escalones y reducción de los efectos de entalla. ¿A qué se refiere? A esto. Este escalón no puede ser recto, tampoco tiene que ser así como está dibujado acá. Está normalizado acá, por lo general se le hace un cuellito, es redondeado, y eso está normalizado. ¿Por qué? ¿Qué se produce acá? ¿Qué se produce en este ángulo? Un filo. Tengan en cuenta, esto está girando permanentemente y muchas veces a alta revolución. ¿Qué se puede producir acá? Calor. ¿Cómo? Calor. Por fricción. Acá, Tensiones. ahí se produce una entalla. Ahí hay una concentración de tensiones. Entonces, los árboles en general de este tipo, es decir, si van a ver árboles de este, con esto o con el ángulo recto, no es lo ideal, depende de la función. Aquí hay una concentración de tensión. Si fuera recto es mayor la concentración de tensión, pero si es redondeado, le bajamos esa concentración de tensiones. Siempre va a haber concentración de tensiones. Entonces, ¿qué se produce acá al cabo del tiempo? ¿Qué se puede ir produciendo cuando hay concentración de tensión? Resistencia en materiales. Una fisura. Una rotura. ¿Por qué se produce la fisura? Se puede producir un agrietamiento ahí. ¿Por qué? ¿Cómo se llama técnicamente? ¿Cómo se llama físicamente eso? Un daño metalúrgico. ¿Cómo? Daño metalúrgico. Por efecto de la fatiga. Si hay concentración de tensiones, la fatiga es más posible que se produzca en ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando yo diseño un árbol, tengo que tener en cuenta, sobre todo si es escalonado, por supuesto, tengo que tener en cuenta esto, estos escalones, y qué forma le voy a dar acá. Si es recta, tengo que tener en cuenta que está sometido a mayor fatiga que si es redondeado. Ahora, como todo es cuestión de plata, redondear esto me sale más caro que hacerlo recto, también lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? ¿Y dónde más puedo producir? ¿A dónde más debilito el árbol yo? ¿Cuándo debilito el árbol? Aquí lo estoy debilitando. Yo tengo que tener en cuenta eso. ¿Cuándo más lo debilito el árbol? ¿En las chavetas? ¿En los En chaveteros, los perdón? chaveteros, porque aquí le estoy sacando material. Entonces, todo eso se tiene en cuenta en el diseño, en el proyecto de un árbol, de una máquina. Aquí estamos hablando del árbol, pero se da en distintos elementos de máquina. ¿Se entiende? Entonces, no es que yo calculo todo y después digo, oh, me olvidó de ver el chavetero, cómo va a influir. Ya lo tengo que tener pensado.
Por eso existen los coeficientes de seguridad. Porque no son fórmulas directas, sino más. ¿Está bien? ¿Se entiende? Acá también, aquí le han hecho un chaflán nomás. Eso es una solución. El ángulo recto es lo peor. El chaflán puede ser una solución. Lo ideal es redondeado. Y ese redondeo está normalizado. No es un diámetro específico. Hay distintos diámetros, distintas formas. Dice, debe tenerse en cuenta que aquí ya te habla de ejes. En reposo pueden ser notables más reducidos que los giratorios. Es cierto, un eje que trabaja la flexión, el diámetro puede ser más reducido que uno que gira. Porque el que gira yo lo tengo que considerar la posibilidad de una torsión. ¿Sí? Además que los árboles hechos de acero de alta resistencia no son más rígidos que los fabricados con acero común, dado que el módulo de resistente es prácticamente igual para todo. Para disminuir los efectos de fatiga y aumentar su resistencia a la flexión alternativa, habrá que tratar por todos los medios de eliminar o disminuir las entallas producidas por chaveteros, escalones, ranuras, de huello le llaman acá. Las ranuras estas sirven para poner uno seguro, para que no se desplacen las ruedas. Cuando no puede ir una chaveta, puede ir un seguro. Entonces se le hace una ranurita en donde entra como un anillo. Los árboles huecos con un diámetro interior de 0,5 del exterior tienen un peso de 75% del de los macizos, pero su resistencia es del 94% de lo de esto. ¿Se entiende, no? Yo puedo utilizar un árbol hueco que va a ser más liviano, el peso de los elementos de máquina influyen en el final de la máquina, depende de qué tipo de máquina, pero dice que su resistencia pues, es de hasta el 94%, así que algunas veces la alternativa es diseñar con un árbol hueco, ¿sí? Los árboles de giro relativamente rápido, en función de sus dimensiones, exigen un equilibrado estático y los muy rápidos un equilibrado dinámico de sus masas. Soporte bien rígido y fijo y configuraciones de la rigidez. Esto tiene que ver con las vibraciones. Es un tema complicado, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de equilibrado estático y equilibrado dinámico, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los contrapesos. Nos ubiquemos en un auto, la rueda de un auto. Esto cuando hacemos alineado y balanceado, el balanceo de una rueda de un auto es un equilibrado dinámico. ¿Sí? Se lo balancea, ¿para qué? Para que no me produzca una vibración, para que no se me mueva el volante, para darme seguridad en el manejo. Con frecuencia la longitud de las máquinas depende mucho de la longitud de los gorrones, apoyos y empaquetadura de los cubos. Si la máquina es muy larga, voy a tener una máquina pesada, me va a ocupar lugar. Antes los motores de 8 cilindros medían casi 80 centímetros de largo. Después la tecnología ha ido modificando el diseño, la tecnología, los avances, la mecánica han ido modificando los diseños y hoy tenemos motores mucho más compactos, mucho más cortos. Pero googleen por ahí, pongan Plymouth. Un auto era una marca de antes. Eran inmensos los motores, eran larguísimos. ¿Por qué? En ese motor que tenía que ir un cigüeñal que se banque toda la potencia que tenía que transmitir. Ahora, esa misma potencia hoy en un auto más moderno necesita piezas más chicas.
el no desplazamiento longitudinal de los elementos montados sobre ellos se asegura mediante escalones en los lugares de apoyo, mediante anillos de ajuste y también mediante arandelas de seguridad. ¿Mm? Movimientos giratorios, relaciones fundamentales. Aquí está cómo se calcula un árbol y se llega. Aquí están los esfuerzos que sufren los árboles. Yo no necesito el desarrollo de esta fórmula, pero sí que repasen porque esto tiene que ver con resistencia de materiales. ¿Mm? Y hay dos maneras de calcular los árboles. Una tensión máxima de torsión y la otra por una deformación de 1/4 de grado de una barra empotrada, de una barra de 1 metro empotrada. ¿Sí? Las fórmulas al final son distintas. Que cuando diseñamos un elemento de máquina, en este caso un árbol, tenemos que saber, usando determinado material, qué diámetro va a tener ese árbol, o fijando el diámetro, porque el diámetro es un parámetro que yo tengo que respetar, qué material voy a usar. ¿Mm? Entonces, con la deformación de 1/4 de grado del árbol, eso lo han visto en resistencia de materiales, el diámetro está en función de la raíz cuarta del momento torsor. Y con la tensión, atendiendo una tensión máxima por torsión, está en el diámetro está en función del cubo de la raíz, en función de la raíz cúbica, de la potencia y del sigma de torsión. ¿Mm? Léanlo, entiéndanlo conceptualmente. Eso es lo que necesito. ¿Sí? Bueno, y después viene la parte de velocidad crítica de los árboles, resonancia. Eso véanlo, después vamos a hacer preguntas sobre el tema. ¿Sí? Y acá está eje, balanceo de rotores sólidos, esto tiene que ver con las vibraciones. ¿Sí? Ahora quiero avanzar un poquito. Acá están los gorrones o muñones. Tipos de gorrones radiales. ¿Por qué se llaman así? Porque son los que admiten carga radial. ¿Sí? Este es similar a lo que hemos visto en los árboles, que hemos visto en los esquemas. Este es con un tope ya de fabricación. Todo esto es el árbol. Los gorrones no son otros elementos de máquina que se ponen en el árbol. Es parte del árbol. Distintos tipos de gorrones. ¿Sí? Cuando el esfuerzo es axial, o sea, en función del eje, estamos hablando de pivot, de asiento plano, pivot. Ya no le llamamos gorrón, sino le llamamos pivot. ¿Sí? Esto es menos común, pero existe, se usa. Profe, Sí. ¿puede volver a explicar por qué dejan de llamarse gorrón y se empiezan a llamar pivot? No lo entendí. Depende de la carga. Cuando hemos hablado del cigüeñal, cuando hemos hablado del árbol de leva, del modelo ¿dónde está el árbol ese básico que tenemos acá? Acá, para este árbol, actúan cargas radiales. ¿Sí? Ahí se llaman gorrones, muñones. ¿Sí? Si la carga fuera en este sentido, este árbol no podría trabajar con este diseño. Si la carga fuera axial, o sea, que coincida, que sea paralela
al eje longitudinal, ya no hablamos de gorrones, sino hablamos de pivot. Y hay distintos tipos de pivot. Y el pivot, el lugar donde apoya el pivot, se llama quicio. ¿Mm? La carga es así. Acá tenemos un pivot plano y el quicio va a ser plano. Aquí tenemos un pivot de asiento anular. Tiene una muesca acá. ¿Mm? Esto gira. ¿Me ven ustedes a mí? Sí, profe. Bueno, Este es un árbol que puede estar sometido a carga radial. ¿Mm? Esto gira así y las cargas son así. ¿Se entiende? Sí. ¿Ven la lapicera? Sí. Bueno, si las cargas son axiales, quiere decir que el árbol trabaja así. La carga es así. Y este es el pivot. Este es el pivot. Ahí lo estoy haciendo girar. ¿Sí? sí, eso acá estoy mostrando. Bueno. Vean Algo lo que está parecido, diciendo el profe. algo parecido, ¿eh? No es exactamente, pero fíjense que trabaja, tiene el apoyo ahí, y trabaja sobre unas crapodinas, se llama esta. Ya le va a hablar el profe. Profe, Sí, en las cargas axiales, ¿el árbol o eje tiene que estar en vertical o puede haber carga no axial? puede trabajar así, eso lo quería explicar. Pero la carga es así. ¿Mm? Por ejemplo, en el embrague de un auto, cuando uno pisa el pedal, eso que está mostrando el profe, la crapodina, es lo que se llama roulement de empuje, y va en el caso del auto, va en el sistema de embrague. Cuando uno pisa el embrague, hace un esfuerzo que es axial. Acá está este es el plato de embrague, este es el embrague, aquí están los platos. Cuando uno pisa, hay como un movimiento así, que desplaza esto, y es axial. Y ahí hay un rodamiento que se llama crapodina. No necesariamente tiene que ser vertical. ¿Sí? Ahora, los distintos pivot, A, B, C, D, E, pivot de asiento de anillo múltiple, este es lo más parecido a la virome, ¿en dónde asientan? En un quicio. Esto apoya en un quicio. ¿Han escuchado ese dicho que dice, no molestes más que me estás sacando de quicio? Las abuelas decían eso, o las bisabuelas ya para ustedes. No me saqué de quicio. Cuando uno está molestando mucho, no me saqué de quicio. ¿Por qué? Saca de quicio, este es el quicio, el dedo es el quicio, y se produce un problema ahí. ¿Sí? Profe, o sea que los gorrones se apoyan sobre cojinetes y los pivots sobre quicio, ¿sería así? Sobre quicio. Le vamos a llamar quicio. Nada más que en el caso que mostró el profe es un cojinete que se llama... Los cojinetes se dividen en dos. En cojinetes plano o de deslizamiento y en cojinetes de rodadura o rodamiento. ¿Sí? El cojinete plano, para este tipo, para los pivots, no existe. Es bien complicado tener un cojinete plano acá, sobre todo por la lubricación. Pero sí se han desarrollado rodamientos en donde esto se puede apoyar. No es que se apoya directamente con la punta, ya van a ver con el extremo. En este caso sí está como para que se apoye en el extremo. Es el rodamiento ese que está hablando el profe que se llama crapodina. ¿Se entiende? Esta es la crapodina. ¿Cómo? Acá está la crapodina, fíjense. Así viene. Tapa superior, inferior y
la jaula que lleva no, la bola de acero. ¿Están viendo ahí cojinete ahora? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno. Entonces, volvamos a lo que era un árbol. El árbol es un elemento, un cuerpo que tiene que girar. ¿Sí? Tiene que estar en rotación. ¿Se entiende, no? Pero para girar se tiene que apoyar en algo. Se apoya con los muñones, ¿en dónde? En un cojinete. En un cojinete, este es el gorrón, este es el cojinete. Está dibujado expresamente así. Este es el cojinete, se apoya acá. Este pivot, dice. Fíjense cómo es la carga acá. Fíjense cómo es la carga acá. Acá hay dentro del árbol hay como un tope y ahí va el cojinete. ¿Sí? Y hay otro cojinete que es plano que se llama patín. Patines de deslizamiento. Esto se desplaza sobre estas guías o estas guías se desplazan sobre esto, pero necesita el patín. Este patín se usa en algunas partes del torno, ya vamos a ver. ¿Sí? Este cojinete de deslizamiento. Este se llama eje o pivot. Estos cojinetes por lo general, ya son rodamientos. Clasificación de los cojinetes de fricción. Según la dirección del esfuerzo. Cojinete de empuje transversal, o sea, cojinete de apoyo para esfuerzos radiales. Cojinetes axiales, pivot para esfuerzos axiales. Cojinete de deslizamiento o guía. Lo que limitan el movimiento o sirven de guía a una pieza animada de un movimiento rectilíneo alternativo. ¿Dónde tenemos eso, por ejemplo? En las máquinas de vapor que trabajaban con sistema biela-manivela, tenían unos cojinetes porque eran una máquina grande. En el caso del motor de combustión, el sistema biela-manivela no lleva este tipo de cojinete. En otro punto son las platinas, por lo que en donde se deslizan parte un carro con el que se desliza un carro porta herramienta o la contrapunta de un torno. Según su aplicación, cojinete para mecanismos, transmisiones, motores, turbinas, trenes, depende de dónde lo vamos a usar. Según su tipo, cojinete cerrado, de tope vertical, oscilante, de disco. Según su material antifricción, cojinete de metal blanco, de fundición, de bronce rojo, de bronce ordinario, de metal ligero. Según la lubricación, cojinete lubricado con grasa, de engrase por anillo, por circulación de aceite y a presión. Acá hay dice cojinete de fricción versus cojinete de rodadura. Nosotros, ¿de qué vamos a hablar? De estos dos tipos de cojinete. Y dentro de estos tipos de cojinete hay una clasificación. Esto es para que tengan información. ¿Sí? Cojinete de fricción versus cojinete de rodadura. ¿Sí? La pregunta es si son mejores los rodamientos cojinete antifricción o los cojinetes de fricción, cojinete de deslizamiento. Puede contestarse diciendo que de acuerdo a su aplicación serán las respuestas. ¿Le mostró un rodamiento? ¿Tenés un rodamiento ahí, Julio? Sí, ya.
Y cojinete no tenés, ¿no? Acá No, tenemos. cojinete, ya han visto el cojinete ahí de la biela. El cojinete está acá, les muestro. Es un cojinete de madera este, ¿no? Ah, no es de bronce. Era Acá para... está el cojinete, semipartido de la biela. Y fíjense lo que inventó el profe ahí. Fíjense acá, a ver, yo les muestro. Esperen que ponemos la linterna. Miren, ahí se ve, fíjense acá, ahí está el cojinete, ¿ves? De madera, es para justamente colocar la biela, ¿no? El profe, ¿qué ha hecho? Ha adaptado una biela a un árbol que no es de esa biela. Y por eso le ha hecho Claro. un cojinete de madera que ha podido darle la distancia, todo. En realidad los cojinetes no son de ese espesor. ¿Mm? Son de Claro. mucho menor espesor. ¿Está? Este está adaptado nada más. ¿Está? Este es un cojinete bipartido, se llama. Mitad Como el de la arriba, mitad biela, abajo. ¿Cómo? no como el de la biela, digo. Ah, es bipartido este. Después están los otros enterizos que le llamamos bujes. Tampoco ustedes han sentido nombrar los bujes. ¿Mm? Después tenemos rodamientos, fíjense acá, de este tipo. Tenemos lo que mostré, la crapodina. La crapodina, 3 secciones. Después tenemos, fíjense en estos, son cónicos, que estos soportan cargas de flexión y de torsión. ¿Mm? Y bueno, hay una variedad más que, bueno, no tengo todos, pero hay una variedad grande de rodamientos. Fíjense en este, un autocentrante, ¿eh? Digamos que si yo tengo montado 2 puntas de eje, digamos, de un eje de un árbol, de un eje más que nada, puedo, digamos, si no están colineales los ejes, esto me permite a mí un cierto grado de desalineación en los ejes, ¿eh? Entonces uso este tipo de rodamientos. Por eso le llaman autoalineables, ¿no? Bueno. A ver, ¿no? ¿Están viendo un video ahí? Sí, se ve el video. Yo no lo he visto, no sé qué hay acá. Ah, está mostrando un motor ahí. Entonces, Es un motor que está haciendo ruido, está golpeando. Ahí le han sacado el cárter, ahí va le han sacado el cárter donde va el aceite. Lo que se sospechaba que los casquillos de las bielas estaban rotos. Casquillo de las bielas, está hablando de los cojinetes de biela. También se les llama casquillo. ¿Sí? Ese es un cojinete.
partido, un casquillo. Es un cojinete partido porque no puede ir un rodamiento en un cigüeñal, no puede ir un rulemán. Sí o sí, no existe la pregunta para el caso de un cigüeñal, de un motor, si es conveniente un rodamiento o un cojinete plano, un cojinete de deslizamiento. ¿Sí? En este caso, lo que está mostrando el mecánico es un cojinete que está gastado, por eso sonaba mucho el motor, entre otras cosas. Esto que ven acá, ¿me siguen? Sí se ve. Bueno, esto es parte de la biela, que la biela no la puedo enhebrar en el cigüeñal. Tengo una parte superior y una parte inferior. Es la tapa de la biela. Entre la biela y el cigüeñal, y el muñón del cigüeñal, va el cojinete. Todo eso, toda la biela ajustada con el tornillo, con el cojinete, que hacen un eslabón. Es un eslabón que permite, que vincula el movimiento de rotación del cigüeñal con el movimiento, en este caso, del pistón que sube y baja dentro del cilindro. ¿Sí? Vamos relacionando temas que ya hemos visto, ¿sí? Habla del recubrimiento y de las capas que tenía. Ahí hay tenemos otro archivo que habla de los cojinetes, que habla de los materiales de los cojinetes. Los cojinetes pueden ser de un solo material. Pueden ser, pero no para que trabaje directamente el acero con el acero, sino ese acero hace de respaldo y van bañados, van recubiertos con material antifricción. ¿Sí? Porque si trabaja acero con acero, me rompe el cigüeñal, y es carísimo reparar un cigüeñal. El cojinete hace de fusible en el motor de un auto, o en cualquier otro mecanismo, porque siempre es más caro recuperar el cigüeñal, recuperar el eje, que cambiar un rodamiento o un cojinete. Después volvemos un poquito sobre esto. Entonces, cigüeñal, cojinete y biela, tapa o cuerpo de biela. Dice que entre el cojinete y el cigüeñal no se tienen que tocar, no tiene que haber roce. Por supuesto que no tiene que haber roce de metal con metal. Hay una fina capa, una película de aceite, de lubricante, que es la que permite que ese contacto no se realice. En algún momento se realiza con el arranque del motor, se produce ese contacto. Esta lubricación de la que estamos hablando acá es una lubricación hidrodinámica, en la cual el giro del cigüeñal ayuda a la lubricación. Se produce una capa, una película de aceite que se mantiene debido al giro del cigüeñal y a la presión que manda la bomba de aceite. Hay toda una... Y este cómo se pasa. Con respecto a la lubricación, hay toda una teoría. Yo el otro día les comenté
que la ingeniería se dedica mucho el tema de los electrodos, el tema de las herramientas de corte, la lubricación. Hay empresas que se especializan en desarrollar productos y hay que vender y colocar esos productos. Bueno, ahí el reflejo de la cámara no permite ver el estado en que está ese muñón de biela. Ahí va la biela. Ahí está la tapa de biela. Ahí va la... ¿Sí? Hola. Todo el cojinete estaba rayado, ¿puede ser? Sí. El cojinete está rayado y lo que él quiere mostrar es que el cigüeñal también está rayado. Y esto es complicado porque esto hay que llevarlo a una máquina para rectificarlo. ¿Sí? Entonces, no es que cambiando el cigüeñal, cambiando los cojinetes, resolvemos el problema. Ahí hay otro archivo en donde dice daños en el daños en los cojinetes. Entonces habla de daños ya sea por asentamiento, por suciedad, por incrustaciones, ¿sí? Aquí es medio complejo verlo, el que no conoce motor, estamos viendo, como han dicho en el video anterior, las tripas del motor. Hay que verlo con una cámara de más lejos, ver esas cosas. Pero yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con algo que ya hemos visto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿Qué creen que son? ¿Tornillos? Son tornillos. ¿Y qué tipo de tornillos son estos? ¿Qué tipo de tornillos cree que son? Tornillos prisioneros. Y si se fijan acá, en este caso, son laterados, tienen grabado la cabeza del tornillo. ¿Sí? Quería aprovechar para mostrarle en dónde va un tornillo prisionero. Ahí se ve un poquito mejor, ¿ve? Se ve ahí la rayadura. Eso hay que sacárselo porque por más que pongamos cojinete nuevo, no va a tener buena presión de aceite. Y es posible que haya que rectificar el cigüeñal. Hay que rectificar el cigüeñal, sí o sí. Pero si este motor ya ha sido tocado otra vez, es capaz que el cigüeñal no me sirve. La posibilidad que tiene el cojinete es que hay sobremedida. Vienen distintas medidas para distintos ajustes que tengamos que dar acá. Cuando hablo de ajuste, en el caso de un cigüeñal y un cojinete, en el caso de un muñón y un cojinete, tiene que haber una distancia específica para que pueda circular el aceite. No puede haber roce.
¿Está? Fíjense que esos cojinetes son a base de babit, se llama, ¿no? La aleación. Sería una aleación de estaño, antimonio, plomo y cobre. Ese es un babit. Mayor cantidad de estaño, 89%. Habrá un 7% de antimonio, plomo 0,03, 0,5. Y cobre puede haber hasta un 7% de cobre. ¿Por qué les digo esto de esa aleación que se usa? Porque los más usados en la parte mecánica, digamos en máquinas, son los famosos aleaciones de cobre, los bronces. ¿Ah? Los bronces que vienen a ser una aleación cobre-estaño. Ojo que los latones que se usan, por ejemplo, para las cañerías, para las canillas de agua, ¿vieron? Eso es cobre-zinc. En cambio, para la industria vamos a usar el bronce, que se llama bronce, es cobre-estaño. ¿Eh? Por suerte tiene otras trazas, pero básicamente es cobre-estaño. Bueno, terminemos esta vez. Ahí está hablando de estándar. Está hablando, estándar quiere decir que es que puede ser el cojinete original el que tenía. Ahora, como va a haber que tocar, va a haber que rectificar el cigüeñal, ya no se puede usar un cojinete estándar. Hay que ir a uno sobre medida. Es decir, como yo tengo que reducirle el diámetro al cigüeñal lo menos posible, tengo que usar una medida 0,5, 0,10, así se llama sobre medida, va a tener un poquito más de espesor el cojinete, pero va a ser nuevo. Un estándar no puedo poner porque va a quedar una luz grande. Por eso se está fijando, ahí tienen grabado, en este caso en los cojinetes, es una de las ventajas que tienen los cojinetes planos, que están normalizados, se pueden comprar. Y no viene un solo repuesto para un solo cigüeñal. Vienen distintas medidas. Bueno, veamos qué muestra este. He visto varios cojinetes con distintos daños y seguimos. Bueno, acá tenemos la biela con su tapa. Acá está atornillada. Esta es la tapa, esta es la biela, este es el pitón y este es el perno del pitón. Bueno, aquí a la vista se ven las bielas, las cuales colores son los porque los metales se giraron y los puños se giró, entonces la biela no se recalentó, solamente se dañó el metal. Y por dentro, sí,
de color. Cuando dice que se giró, es que el cojinete se salió de su lugar, porque eso va encastrado ahí en la biela, el cojinete va encastrado, se salió de su lugar, entonces ya empieza a rozar el material y toma temperatura, y fíjense, mucha temperatura toman, se ha fundido este motor. A lo que se refiere tornasolado es este color que tenemos acá. Este es el color normal de la biela. Pero acá levantó temperatura. Acá un poco menos de temperatura que acá, pero levantó temperatura. Puño de llama. Fíjense, este muñón de biela, él le llama puño. Acá es como que se ha pegado el material del cojinete en el muñón de biela. Y la biela tiene como desgarrado el material, el cojinete tiene como desgarrado el material, lo mostró antes. ¿Mm? Haciendo que el hilo se reventara y no se dieron cuenta. Entonces, el motor anduvo un par de kilómetros y se trancó a causa de aceite. Dieron un cambio de aceite nuevo, lo tiraron, partió y después de un par de kilómetros se volvió a trancar. Este motor llegó acá trancado. Nosotros lo desarmamos y nos topamos con todo esto. Y por la medida del metal, ahora se va a llevar a la rectificadora. Ver qué nos dicen, si el cigüeñal se salva, si no, hay que comprarlo nuevamente. ¿Ya? Porque este tipo de daño es bien grave, porque también el cigüeñal tiene algunas tonalidades de tornasol. Ahí se ve. Donde se calentó. ¿Ya? Pero como les decía, los pancanos no tienen nada. En fin, el box se salvó en cierta medida. ¿Ya? Ahora vamos a revisar otra pieza móvil que es el de gas.
Ahí está el árbol de leva. Bueno, cuando lo paro, yo lo quiero mostrar cuando lo paro. El árbol de leva de fundición. Fíjense en el material que no está mecanizado, es fundición. Esto es fundición. Eso le quería mostrar. Fundición nodulares, ¿no? Y sí. O sea, es parecido al acero. No es una fundición común, cuidado. Claro, tiene un porcentaje mayor de carbono. Sí, acá tengo. Se lo inocula con cerio y magnesio para que el carbono forme como unas esferas. Por eso le dicen un nódulo, nodular, fundición nodular, de ahí viene. Y es más mecanizable que otra fundición. Es más fácil. Bueno, eso no sé si lo han visto en ingeniería de materiales, algo se ve después, si siguen tecnología de elaboración de metales, pues, aparte de la optativa, algo se ve de nuevo ahí. Acá está desarmado, mirá, César. A ver, espera, pues ya lo saco a este. Dale. Que vean un Ahí segundo. está, chicos, vean, ahí tienen una biela fundida. Fundida no porque esté rota, sino porque se fabricó mediante fundición. Se puede hacer también mediante forjado, estampado. Este sería el casquillo, fíjense acá. Le saco el casquillo, que es de madera en este caso, no es un babit. Esta es la tapa. Fíjense en esto, bueno, trabaja acá y esto va montado sobre el muñón acá del árbol del leva, ¿no? Ahí está. Que hablaba el profe. Están los contrapesos. Árbol acodado, acuérdense. Manivela, biela, pistón. Bueno, parecido a un pistón, no es exactamente un pistón, pero porque le faltan los aros acá. Era para mostrar, por eso se llamó así de esta forma. Acá tiene el perno, fíjense. Ahí está. Bueno, está desarmadito. Ahí le quiero hacer un comentario. El profe, cuando mueve la polea, mueve todo el mecanismo vía la manivela. En un motor de combustión es al revés. La explosión genera el movimiento, el desplazamiento del pistón, el pistón mueve el cigüeñal y el cigüeñal es el que mueve la polea y puede mover otra máquina. En el caso de un motor de combustión, esta polea puede mover la bomba de agua, puede mover el alternador, es decir, el eje principal del motor de combustión es el cigüeñal y con ese cigüeñal movemos otros accesorios, ¿sí? Ahora, en un compresor de aire,
¿Han visto alguna vez un compresor de aire? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Escucha. en un compresor de aire es una máquina que toma el aire del exterior, de alguna manera lo comprime y lo manda a un depósito para que después se utilice ese aire en el servicio adicional que tiene todo taller. Trabaja al revés. Lo Este que es el se sistema. mueve es el motor Así. eléctrico, mueve una correa, la correa mueve esta polea y hace que esto funcione. Lo obliga al motor a comprimir. En vez de trabajar con la expansión de la explosión, comprime el aire y ese aire va por una cañería a un depósito. ¿Mm? Claro. El mismo mecanismo, nada más que se le da dado utilidad. No es que un motor yo lo voy a usar como compresor, no. Por lo general el compresor tiene 1 o 2 cilindros, los más complicados vienen compresores grandes. ¿Mm? Era para que conozcan. ¿Está claro? Sí, sí. Está bueno eso. Bueno, cojinete, fricción, lubricación. Ahí ya han escuchado algo de lubricación. Fíjense estas 3 figuras. Esto en la realidad no es así. Aquí es décima de milímetro de la distancia entre el gorrón y el cojinete. Este es el cojinete, este es el gorrón. Cuando está en reposo el árbol, antes que empiece el arranque, está así. Hay una pequeña capa acá que se forma, que cuando arranca, el árbol gira así, el gorrón gira así, se monta. Acá hay un espacio que se genera y después se acomoda acá cuando ya ha levantado algo de velocidad. Acá, al girar y por la presión que trae el aceite, se produce un efecto tobera. Hay un pasaje del aceite de acá para acá. ¿Sí? Y eso es lo que mantiene la película de aceite. ¿Sí? Entonces, arranque, reposo, arranque, aquí la posición de marcha, en realidad va más centrada la posición de marcha. Juego mínimo. Aquí la mayor presión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y con esto hay una curva, esto que dice mayor presión, presión máxima acá, es esto. Es lo que se ve acá como presión máxima. Es importante la lubricación. Está la curva de Stribel, que no sé si lo vamos a llegar a ver ahora, pero la curva de Stribel representa estas 3 posiciones. Propiedades deseables de un método antifriccional. Recién el profe le habló de algunos metales antifricción. Que se pueda alisar al máximo su superficie. Es decir, cuando yo lo fabrico al cojinete, tengo que tener la posibilidad de dejarla bien lisita la superficie, sin rugosidad. Que se humedezcan bien y fácilmente. ¿Qué quiere decir eso? Que el aceite quede pegado en la superficie, que no haya vacíos de parte, que no haya aceite en el cojinete, que no se engrane o agarrote cuando marcha en seco. Propiedad de emergencia, no tiene que marchar en seco el cojinete, siempre tiene que estar lubricado. Pero cuando yo le mostré hace rato el cojinete ese, en la parte ese de ese muñón que tenía como pegado material del cojinete, es eso. Hay un agarrotamiento o un engrane, y es por eso que el material del cojinete ha pasado al muñón. Que no se dilate ni se hinche irregularmente. Si se hincha, se pierden las distancias necesarias para el montaje y podemos tener problemas de engrane o agarrotamiento. Que posea suficiente resistencia estática y dinámica, resistencia al calor y a la corrosión. Cuando
cuando tenemos altas temperaturas, tienen que ser resistentes, y las altas temperaturas producen corrosión, ¿sí? Entonces, el material tiene que ser bueno para que esto no se produzca. Que sea buen conductor del calor, la temperatura que tome el elemento de máquina, a su vez se refrigera con el aceite, que la saque rápido al calor ese, que no se concentre el calor ahí, que se adhiera bien al material de base cuando se usa como material de forro o recubrimiento. Vuelvo a decir, el cojinete puede ser de respaldo de acero, pero tiene que estar con un baño, con un forro o un recubrimiento, o directamente puede ser de un material de una aleación específica. Acero con acero, nunca. Bueno, después viene cojinete rodadura. Está a continuación y después hay otro archivo más de cojinete rodadura. Pero antes de esto, hay otro cojinete de deslizamiento, es otro archivo este. Esta es la curva de Strieber. Aquí cuando está en reposo, tiende asintóticamente al eje de las axillas, ¿sí? En este punto, cuando empieza a arrancar el motor, esto hace aquí está, la curva de Strieber está en función del rendimiento, el número de revoluciones y de la viscosidad, y aquí la fricción, ¿sí? Hay alta fricción. Cuando arranca, esa fricción va disminuyendo, en 6 milímetros de funcionamiento. Aquí está en el régimen hidrodinámico, y aquí es donde tiene que trabajar el motor, ¿sí? Esto representa cómo trabaja, cómo la lubricación. Habla de viscosidad, esto es importante que lo entienda, ¿está? Y acá tienen el tema de los materiales. ¿Con qué tipo de materiales se arman los cojinetes? ¿Sí? Lean esto también. Es medio extenso, pero para que se les fije, lean todo el artículo. ¿Está? Bueno, aquí está un poco, no sé qué pasa. Cojinete autolubricado sinterizado. Un material sinterizado es el que tiene la posibilidad se sinteriza con grafito en este caso, y en este caso la lubricación pareciera seca, pero en realidad está lubricado por el grafito que se incorpora al material. Por lo general estos cojinetes autolubricados los usan los bujes. Los bujes son los cojinetes de deslizamiento que son enteros, que no son semipartidos, ¿sí? Esta es la curva de Strieber. Está mostrada más clara acá, y habla de la lubricación hidrodinámica. No vamos a salir expertos en lubricación hidrodinámica, pero que queden claros los conceptos, por favor. ¿Sí? Ahí tienen mejor, ahí está de nuevo la curva. Este es el diagrama de presión, que yo les decía, la presión máxima en este caso está al revés. Este está girando así el motor, el cojinete. La falla en los cojinetes. Suciedad en el circuito de lubricación. El aceite puede estar sucio. No funciona bien el filtro de aceite. Fíjense dónde se puede meter la suciedad. Entre el cojinete, y, en este caso, este es el borrón. Y después produce los problemas de rotura del motor. Otro de suciedad, dice, suciedad en el respaldo del cojinete. Es entre el cojinete y
la biela. Ha quedado una incrustación ahí, ha achicado acá la distancia y eso también genera un rozamiento y figura esta laguna, estos lamparones ahí. Vuelvo a repetir, lo mejor que hay para hablar es del motor de combustión interna. Cojinetes se usan en otras máquinas también, pero el motor es completo, lo más complejo como mecanismo, nos centramos ahí y la literatura la podemos obtener como ejemplo para un motor de combustión. Fallo en el circuito de lubricación, no llega bien el aceite, o si ya hay desgaste del coquinete, porque se desgasta, la presión es mínima y va levantando temperatura cada vez mayor. Rotura de un coquinete, ¿sí? Esa ranura que tienen los cojinetes, ¿qué función cumple? Es para que se deslice el aceite, para que circule el aceite, los agujeros, la ranura, ¿sí? Algunos no la tienen, algunos tienen la entrada de aceite nomás, eso depende del diseño. Aquí no tiene, por ejemplo, pero aquí sí, depende si es cojinete de biela o de bancada, por lo general lo de bancada lleva la ranura esa. Acá tienen una muesca, ¿ve? Esa muesquita, esa es para que agarre un cojinete, el semicojinete de abajo con el semicojinete de arriba y que no se mueva, que no gire, que el cojinete no se mueva así. No tiene que estar quieto el cojinete. Cojinete invertido, se ha montado mal, tiene que montarse todo esto arriba, todo esto abajo y han cruzado uno y ahí hay un problema. ¿Ve? Acá te entra el aceite, la ranura para que se distribuya el aceite. Es decir, este es el de bancada. Este no puede ir aquí en la parte inferior, tiene que ir este que tiene la ranura. ¿Por qué? Porque yo pongo este acá, no tiene por dónde entra el aceite. Este es el aceite que viene o se va del motor, ¿sí? Que viene, es una galería que está en el block de motor. Ahí está la muesquita, ¿ve? Acá está fuera de posición. Entonces esto en cualquier momento se mueve y chao, tenemos rozamiento. Este es un cojinete partido. Alojamiento mal rectificado, faceta o poligonal. Interferencia con el radio de acuerdo, a esto se llama radio de acuerdo, está mal montado o no es el cojinete que había que poner, porque todo esto se da cuando se repara, cuando se rectifica un motor. Desgaste del árbol, o sea, de nuevo y se lo hemos puesto nomás, no sirve. Bueno, chicos, dice sobrecarga. Fíjense, esto es una micrografía de la pared del cojinete, cómo se rompe acá, es lo que hemos visto hace rato, que se adhiere el material del cojinete aquí hubo un agarre de material, un agarrotamiento, y parte del material que tiene de acá quedó en el cojinete, quedó en el muñón de biela o de bancada. Bueno, si podemos el jueves vamos a ver rodamientos. El jueves vemos rodamiento y ya voy a preparar el cuestionario. ¿Alguna duda? Esta semana vamos a ver si el jueves les distribuimos el trabajo final. Vayan viendo con quién van a hacer equipo. Hoy hemos tenido menos de 50 personas promedio como sí, 48. ¿Ah? Hay 48, digo.
48. Sí, ahora hay bueno. 48, pero han arrancado 50. Es decir, Sí, yo creo que un equipo, 10 equipos de 6 personas, que es medio mucho 10 equipos porque son 10 temas, podríamos andar, vamos a ver si podemos organizarnos así, ¿sí? Bueno, yo no tengo nada más que decirle vos, Julio. No, está bien, hace rato que estabas mostrando. Fíjense en acá llevo como una hendidura, ¿ve? Ahí donde calza el cojinete. ¿Por qué? Porque si no giraría el cojinete, pues. Entonces tiene una traba ahí. La mitad va acá y la otra mitad tiene la otra traba al otro lado. ¿Ah? El cojinete Ese es una muesca, ese viene a ser una muesca, pero hembra, y el cojinete Claro. tiene la muesca, pero macho. Calza ahí, Claro, hace exacto. tope. Sí, Porque si no giraría, ¿me entienden? Porque si no claro. tiene ninguna muesca, gira. Entonces, para evitar esto, le ponen esto, ¿no? Quería mostrar eso nada más. Está bien, bueno, estaremos viendo. Si Dios quiere. Bueno, Profe, sí, profe, quería hacerle una consulta sobre el final. Tengo un compañero que va a rendir el final y quiere saber la modalidad. Es un final libre. muchos libres hay. Decirle que me mande un WhatsApp. Bueno, Dale mi teléfono, porque yo ya he armado un grupo con los que rinden el final. ¿Mm? Y mañana a la tarde voy a tener vamos a empezar con el repaso, digamos. ¿Sí? A bueno, decirle que me profe. mande. ¿Quién es? Manso Villaverde. Ah, está inscrito acá, no ha presentado ningún práctico. Bueno, sería bueno Claro. que asista a la clase. Decirle que me manden WhatsApp. Bueno, ¿Mm? bueno, está bien. Muchas gracias, profe. Listo. Chao, chicos. Hasta el jueves. Hasta luego, profe. No, no. De taburilla, capaz que el cuestionario recién se los paso el miércoles, el jueves. ¿Mm? Entonces, Aprovechen el tiempo. ¿Cómo? ¿hay fecha de parcial o todavía no se sabe? No. Ya voy a fijar la fecha. ¿Mm? Bien. Terminando este tema, quedan 2 clases, ya tendríamos para hacer un parcial. ¿Mm? Ya tendríamos para hacer un parcial. El tema es cómo lo hacemos al parcial. Pero yo he propuesto que sea escrito, presencial, pero viene torcida la mano con el coronavirus, así que vamos a ver si inventamos algo virtual. ¿Ah? Pero por eso es conveniente que hagan los cuestionarios. Escúcheme, yo los cuestionarios no estoy revisando cada uno de los cuestionarios, igual que los prácticos, el profe, porque son 60, 70, no hay tiempo físico. Yo voy a revisar algunos. Cuando detecte errores, sobre ese error haremos algunas aclaraciones, ¿sí? Y sobre los cuestionarios y sobre los prácticos va a ser parcial, ¿está? Que hay que sacarse el 80%, hay que aprobar con el 80% el parcial para seguir en carrera para promocionar la materia. 60% para regularizarla, ¿sí? Bueno, hasta el jueves. Nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Nos vemos, Julio. Dale, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.